Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de UH en línea. Estoy en compañía de Virgilio Cáceres, de Marcia Martínez y hoy tratamos un tema bastante interesante, principalmente para aquellas familias que quieren adoptar un niño. Vamos a hablar con personas especializadas que van a dar desde su óptica cuál es la situación que está Paraguay en materia de adopciones. ¿Qué tal, Marcia? ¿Cómo estás, Roberto? Asimismo nos van a estar acompañando Miguel Rodríguez, el director del Centro de Adopciones, también la señora Rosa María Ortiz, autora del libro Adopción, un acto de amor y de derechos, y finalmente también el señor Aníbal Barreto, papá del corazón, que nos va a explicar un poco su experiencia, ya que adoptó una criatura. Claro. Virgilio. ¿Cómo estás, Roberto? Marcia, ¿cómo están? Hola. Bienvenidos, súper bien. Nuestro programa que arranca siempre los jueves con temas interesantes, ¿verdad? Sí. Y sobre todo que la gente nos pueda acompañar a través del www.ultimahora.com. Sí. En las redes también puede acompañarnos en el Twitter, @ultimahora.com, y en el Facebook Última Hora. Y bueno, ¿qué tal si ya arrancamos con los invitados que nos van a ir, digamos, explicando cuál es la situación realmente de Paraguay sobre la burocracia que existe a la hora de adoptar un chico? Y bueno, estamos ya en el primer bloque con uno de los primeros invitados. Seguimos en el segundo bloque de UH en línea y estamos en compañía de Miguel Rodríguez, director del Centro de Adopciones, quien nos va a hablar sobre cómo es el proceso para adoptar un chico en Paraguay, cuál es la situación que tenemos actualmente y la problemática que muchas veces comentan las familias que buscan tener un chico y que integrar en su familia. Gracias, director, por estar con nosotros en el programa. Gracias por invitarme. Ahora, director, si puede hablarnos cómo es el proceso para que una familia pueda, digamos, iniciar un proceso de adopción, cuáles son los trámites que uno tiene que hacer, todos los pasos que uno debe hacer, digamos, para eso. Correcto. Y bueno, nosotros primeramente, trabajamos primero paralelamente con los niños que por a veces motivos son desarraigados de su familia, sí, o son de padres desconocidos. Sabrán muchos casos de niños abandonados. Bueno, hacemos todo ese trabajo con los niños primeramente para ver primero si hay posibilidad de que vayan que sean reinsertados en su familia, ya sea padres, abuelos, tíos, hermanos mayores. Sí. En caso de no lograrse eso, entonces nosotros recomendamos al juzgado que nos dio intervención que el niño sea declarado en estado de adoptabilidad, para que una vez dictada esa sentencia nos comunique. Entonces nosotros vemos nuestra lista de postulantes en el centro de adopciones, cuál es el más idóneo para ese niño, niña o adolescente en particular. El centro de adopciones depende de la Secretaría de la Niñez. De la Secretaría de la Niñez. Y bueno, y lo que son postulantes, como dije, es bueno, cuando una persona quiere adoptar, se presenta ante el centro de adopciones primeramente, y una vez que trae los requisitos, la documentación que se le requiere, ahí pasa a ser solicitante para la adopción. Y una vez que está aprobada su carpeta, una vez que se le hizo una entrevista con los abogados, con los psicólogos, y el trabajador social hace un estudio socioambiental de su domicilio, entonces se mete su carpeta al consejo y el consejo le declara postulante en lista de espera. Entonces ahí está en espera, como le digo, hasta que veamos un niño con el perfil que ellos, no vamos a decir solicitaron, sino que el perfil que ellos están con la capacidad emocional de recibirlos en su casa. Director, actualmente, ¿cuántos niños están ahora para ser adoptados? Bueno, como le digo, tenemos nosotros informes finales que recomendamos al juzgado para que les declaren estado de adoptabilidad. Tenemos exactamente, hay más, pero juicios tenemos 33. Pero eso no quiere decir que haya 33 niños, porque hay expedientes donde se componen de 2, 3 niños, porque si son un grupo de hermanos, un grupo así que fueron formados en un solo expediente. Pero tenemos 33 juicios en los cuales recomendamos que vayan en adopción, y estamos a la espera para que los jueces nos comuniquen que ya salió la sentencia y que veamos nuestros postulantes. ¿Eso cuánto dura, director? Porque hay también un problema de que tarda mucho en que los jueces decidan si estos niños pueden ser o no adoptados. Bueno, como le digo, los niños, una vez declarados, el centro de adopciones le informa al juzgado que no hay posibilidad de reinserción y que deben ir en adopción, entonces para que lo declaren en estado de adoptabilidad. Entonces, una vez que está dictada esa sentencia, nos comunican y ahí vemos nuestros postulantes que, seleccionados así en una terna,
se inicia el juicio de adopción por ese niño en particular. O sea, no es que los postulantes están para cualquier niño, sino que se selecciona así primero el equipo técnico, que son psicólogos, trabajadores sociales y expertos, más expertos en el tema. Entonces se forma una terna y el consejo, que está compuesto por representantes del Ministerio Público, del Ministerio de la Mujer, de la Secretaría y por mí también, que soy el director. Entonces se decide cuál es el más apto para ese niño, se lo comunica y se inicia el juicio de adopción propiamente dicha, que es un juicio meramente declarativo. O sea, que tienen que presentarse con todos los requisitos que la ley exige y bueno, se sigue el proceso, se corre vista al defensor de la niñez, al fiscal de la niñez para que corroboren que está todo bien, se le llama una audiencia para ratificarse y se le entrega ya antes de la sentencia para que haya un relacionamiento y finalmente se dicta la sentencia. Director, pero siempre hay un problema en ese proceso que usted menciona, ¿verdad? Sí. En que se habla mucho de que los jueces tardan en dar esa sentencia una vez que ya tienen todo el informe psicológico de los trabajadores sociales que dicen que un chico está ya en capacidad de ser adoptado. Se habla mucho de que hay una traba en el Poder Judicial para que se dé paso, digamos, y para que las familias puedan acoger ya definitivamente al chico. ¿Es así realmente o ustedes no ven así desde el centro de adopciones? Y bueno, es como le digo, tenemos 33 casos que ya hace un buen tiempo. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, estos 33? Y bueno, o sea, no todos tienen el mismo tiempo, algunos tienen hasta un año, algunos tienen meses, todo, que estamos esperando en la dulce espera de que venga la sentencia de declaración para poder darle una respuesta definitiva a nuestros niños. ¿Y qué pasa si los jueces dicen que ellos no pueden ser adoptados? ¿Qué pasa con esa criatura? Bueno, en realidad no tuvimos todavía ningún caso de esos, pero existe esa posibilidad, entonces, o sea, que pueda el juez rechazar, digamos, el postulante que le enviamos, entonces nos comunica y vemos otros, hasta que algunos, o sea, como le digo, hasta ahora nunca tuvimos ese inconveniente. Y como le digo, o sea, le digo más, quiero decir que nuestro sistema de adopción, que es del año 97 la ley, hasta ahora podemos decir que ni un juicio de adopción hecho a través del centro de adopciones haya fracasado, porque incluso después de dictarse la sentencia se le hace un seguimiento de post-adopción durante 3 años, que se constituyen los técnicos, que le digo, trabajadores sociales y psicólogos en la casa de los adoptantes para ver qué tal están los niños que fueron adoptados, que siempre fueron, hasta ahora toditos fueron informes positivos. ¿Tienen también ustedes los famosos padres sustitutos? Sí, que es un proceso que el chico, digamos, hasta 3 años puede vivir dentro de esas familias hasta que ustedes consigan una familia definitiva. Sí, bueno, la familia acogedora, que es como se denomina, eso depende de la Dirección de Protección Especial, la DIPROE, que son justamente para los niños que fueron desarraigados o que fueron abandonados, para que le cuiden momentáneamente mientras se decide si va a ir de vuelta a su familia de origen o si va a ir en adopción. Y eso es lo que tratamos, que sea lo más lo más rápido posible, para que el niño no esté de un ambiente a otro, así, para que tenga algo definitivo lo antes posible. Y se prevé, porque en los otros países, por ejemplo, esas familias suelen tener tipo un apoyo económico de parte del gobierno. Desde la Secretaría y el Centro de Adopciones no están, digamos, planificando eso también, tipo para dar un apoyo a las familias que son, digamos, momentáneamente como padres que acompañan a esos chicos. Y bueno, tengo entendido que lo que se le puede proveer, sobre todo para los chicos que son muy pequeños, se les provee de leche y pañales para las familias acogedoras de niños. Y bueno, el tema que se les vaya a proveer algo más, tengo entendido que es un proyecto que está por salir, no quiero hablar de ese tema porque es otra dirección. Yo soy director del Centro de Adopciones y eso habla la dirección de la DIPROE. Director, está también el tema, o sea, comentaste que el tema del juicio, sí. O sea, una vez que termina el juicio, los padres, ¿qué requisitos tienen que tener los padres para adoptar una criatura? Tienen que ser, o sea, pueden ser casados, pueden ser una madre soltera, ¿cuáles son los requisitos específicamente? Bueno, los requisitos, o sea, como le digo, cuando uno se presenta, dice yo quiero adoptar, entonces se le da los requisitos que después les puedo proporcionar acá también, que está en la web de la Secretaría de la Niñez, que tienen que tener los documentos que son fotocopia de cédula, certificado de antecedentes, certificado de si son casados, certificado de matrimonio, si son concubinos, la constancia judicial, porque eso se hace a través del juzgado de paz, tengo entendido, y está para la gente que es soltera. En caso de que ellos quieran tener un recién nacido y en ese momento no hay un niño así, entran en una lista de espera. Y sí, todos pasan a la lista de espera. Y como le digo, el perfil que más se desea es el de los recién nacidos como médico. Y bueno, lastimosamente esos son los que más tienen que esperar. Ahora, por ejemplo, acabamos de
otorgar, o sea, de convocarle a una familia seleccionada para un chico de menos de un año, que estuvieron exactamente 2 años y medio en lista de espera. Porque como le digo, son algunos están más de 2 años inclusive, sí, director, ¿verdad? Y así como hay, pero como le digo, no es que el que está más tiempo el que adopta primero, porque le puedo decir más. Hace poco dimos una adopción a un niño de 13 años con VIH y bueno, hubo un solo postulante que enseguida se presentó y en poco tiempo le adoptó, porque no hay otros postulantes con ese perfil. O sea, hay para todos los perfiles, pero hay menos para los chicos de atención prioritaria, los llamamos. ¿Y qué consiste eso? Niños a partir de 6 años, grupos de hermanos o con alguna discapacidad o una enfermedad. O sea, lo que tiene más dificultades son los grupos de hermanos también para conseguir alguna familia. Y hay menos, pero hay también. Hay gente que quiere ya hermanitos. Director, ¿y cómo manejan el tema de la guarda? Hay padres que, o sea, hay familias que le tienen a un chico 4 o 5 años y después ocurre de que el centro de adopciones le da a otra familia la criatura y esa criatura tuvo un vínculo. Ya se encariñó con esa familia. Con esa familia. Sí, bueno, la ley prevé y nosotros acatamos que cuando estuvo 2 años en adelante en guarda o en tutela, con una misma, o sea, ininterrumpidamente, entonces ya simplemente nosotros dictaminamos de que vaya con esa familia por el vínculo creado del niño al adulto. O sea, como le digo, nuestra política es ver las necesidades del niño hacia el adulto. Y en los casos, o sea, los guardadores que le tuvieron a un niño de 2 años en adelante, obviamente hay un vínculo creado del niño hacia ellos, también de ellos hacia el niño, pero nosotros tenemos en cuenta del niño al adulto y dictaminamos que se vaya en adopción con esa familia. Director, si usted le pregunto, ¿qué es lo que hay que hacer para mejorar, digamos, este sistema de adopciones de su óptica, ya que está al frente de esta institución? ¿Qué es lo que se podría hacer? ¿Acelerar algunos pasos, algunos trámites? ¿En qué hay que mejorar para que esto, digamos, pueda superar, digamos, esa burocracia que existe actualmente? Y bueno, podemos decir que una mayor celeridad judicial ayudaría bastante. Eso por un lado. Y por otro, ahora parece que vamos a contar con un poco más de recursos porque acuérdense que nosotros cubrimos todo el país. Tenemos que incluirnos en cada rincón del país. Por ejemplo, cuando le digo que una criatura fue abandonada, por ejemplo, y hay indicios de que la madre que la abandonó o algún pariente está en el último rincón del país, hay que irse hasta allá para tratar de hablar y de ver si hay otros parientes, a ver quién se puede hacer cargo de todo. Y bueno, y así andamos. ¿Y cuánto es el presupuesto que ustedes manejan y la cantidad de funcionarios que hay? Bueno, funcionarios tenemos 13, pero 13 acá en Asunción. Y tenemos nuestros funcionarios regionales en Concepción, en Ciudad del Este, Encarnación y Guairá, Villarrica. ¿Y el presupuesto que manejan bueno, anualmente? No, el presupuesto no lo manejamos nosotros, se maneja la Secretaría. ¿Y cuánto es lo destinado para el centro de adopción? O sea, no es que a nosotros no nos dan un presupuesto ni nada, simplemente nosotros nos proveen de los materiales, de los salarios y de los viáticos para poder constituirnos en todo el país. ¿Y hay un compromiso de aumentar eso para el 2017? Y en teoría sí. Y inclusive el tema del proyecto de ley, Marcia. Justamente eso, director, le quería preguntar el proyecto de ley. Sí. Menciona que el centro de adopciones estaría ya dependiendo netamente de la Corte Suprema de Justicia, no ya de la Secretaría de la Niñez como está ahora dependiendo actualmente. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿Qué postura tienen al respecto? Y hay muchos proyectos de ley. Nosotros presentamos la Secretaría de la Niñez, el Centro de Adopciones, el Consejo del Centro de Adopciones y el Consejo Nacional de la Niñez presentó proyectos de ley y hay varios proyectos. ¿Y cuál es el que usted, o sea, qué insistieron en ese proyecto de ley? Bueno, y nosotros tratamos de que, hicimos un proyecto donde nos enfocamos más bien en otros temas, por ejemplo, ese tema de las guardas, que aclarar que una guarda no debería ser con fines de adopción, que fomentar así programas para que esas guardas sean, para concientizar a la gente de que es algo temporal, no es algo definitivo. Porque eso también es otro problema que tenemos, que la gente después ya se encariñan y ya no quieren. Y bueno, obviamente nosotros no vamos a ir a arrancarle de una familia, una criatura, pero tratamos que sea más lento justamente, más rápido para evitar ese inconveniente. Y director, y esa propuesta, creo que el diputado Evero Velar y Olga Ferreira. Ellos plantean sacar el centro de adopciones de la Secretaría de la Niñez y pasar al Poder Judicial. ¿Usted cree que eso es, digamos, conveniente o cuál es la visión que tiene sobre eso? Lo único que puedo decir es que anteriormente el sistema viejo anterior de adopciones era así, bueno, se modificó y se creó un organismo independiente. O sea, yo sinceramente hasta lo podría verlo como un retroceso, porque como le digo,
anteriormente era... ¿Por qué podría ser un retroceso? Y porque los técnicos, todo tiene el centro de adopciones, desde mi punto de vista, tiene que ser un organismo independiente, el cual la autoridad administrativa, ellos son autoridad judicial y nosotros administrativos en temas de niñez. Y como los poderes del Estado trabajan de manera interdependiente, entonces en este caso en particular esa es la forma que trabajamos. O sea, hay un control, digamos, mutuo. Claro. Y si depende netamente del Poder Judicial, cree que ya eso se va a perder, ese control que se está haciendo. Y es lo que le digo, o sea, anteriormente era así y ahora, o sea, se supone que la ley va para proyectos para mejorar y para ampliar así para bien las cosas. Y bueno, y eso sería retroceder un poco de las cosas, como era anteriormente. Director, para ir terminando, ¿en dónde se le puede encontrar al Centro de Adopciones? Tienen una página web en donde menciona todos los requisitos, y no, le podía comentar también a la gente para que tenga conocimiento. Y sí, en la página web de la Secretaría de la Niñez dice los requisitos, y aparte nosotros tenemos nuestra oficina... ¿Sobre Mariscal López? No, sobre Padre Cardoso y Defensa Nacional estamos, 79, Padre Cardoso 791, estamos de 7 a 3 de la tarde. Ahí la gente se puede presentar y dice yo quiero adoptar, entonces le dicen, se les facilita la lista de requisitos, los documentos que tienen que traer, y una vez que los arrima, entonces bueno, pasan a ser solicitantes, y una vez que se le hace la entrevista psicológica, el estudio socioambiental, se mete al consejo, el consejo lo aprueba, entonces se le comunica, son postulantes en lista de espera, hasta que haya un niño con el perfil que ellos habían solicitado y puedan iniciar el juicio de adopción. Y bueno, Marcia, le agradecemos mucho, abogado Miguel Rodríguez, por estar con nosotros en UH en línea, y bueno, seguimos con los invitados en el siguiente bloque. Muchísimas gracias. Gracias. Estamos en el tercer bloque de UH en línea. Nos acompaña ahora la licenciada Rosa María Ortiz. Ella es autora del libro Adopción, un acto de amor y de derechos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy buenas, ¿cómo están ustedes? Bien, queremos conversar contigo acerca de cómo fue la realización de este libro, tu experiencia en base a esta realidad, ¿verdad? Que es el sistema de adopción en Paraguay, y cómo se inició, cómo te nació esas ganas de plasmar toda esa realidad en el libro. Muy bien, muchas gracias por la invitación y también por el interés en conocer de dónde venimos. Sí. Hay que tener en cuenta que los derechos de los niños son un advenimiento nuevo en el mundo. En 1989 se interpreta en el conjunto de las naciones que los niños y niñas precisan un tratado internacional de derechos humanos porque tienen necesidades específicas más allá de las que tienen los adultos. Sí. No es lo mismo la necesidad ineludible del recién nacido, del escolar, del adolescente, del joven. Por lo tanto, las convenciones de derechos humanos no alcanzaban a protegerlos en esas especificidades. Y el Estado ya llegaba tarde, ya llegaba cuando los niños caían del sistema familiar, caían del sistema escolar o entraban en conflicto con la ley. Por lo tanto, hubo un acuerdo a nivel mundial y hasta hoy es la convención que tiene más estados ratificados. Solo un estado falta ratificar. Firmó, pero falta ratificar. Quiere decir que fue un acuerdo mundial de que lo que se venía haciendo, de la manera de tratar a los niños pobres o a los niños con problemas, ya también la ciencia, los estudios demostraron que a veces revictimizaba a los niños. Por lo tanto, había que hacer con mucho cuidado de salvaguardar. Y entre ellos está la adopción. Entonces hay que, cuando se busca entender la adopción, hay que entender cuáles son esos derechos amenazados para tratar de salvaguardarlos. ¿Cuáles son los que ustedes detectaron como derechos cuando vulnerados? Nosotros en nuestro país, en 1989, que sale esta convención, Paraguay la ratifica en 1990 como una de las primeras, observamos el fenómeno de venta de niños. Por eso traje aquí, mire, 60 pedidos de adopción internacional solo en 48 horas. ¿Eso estamos hablando de qué año? 1995. 1995. Sí. La comisión bicameral derivará a la justicia casos de comercialización de niños, porque se vio
que en 5 años se llegó a vender 4.000 a 5.000 niños. Estamos hablando desde la caída de la dictadura, digamos, Desde hasta, caída, digamos, sí, 1995. en los primeros 5 años de Sí. los 90. Sí. Por lo tanto, eso demostraba, si uno quería actuar ante esa catástrofe, porque uno salía por las calles o te ibas al aeropuerto y veías la fila de carritos esperando subir al avión para irse. Al mismo tiempo veías en los medios madres que se pronunciaban de que les robaron sus niños, de que les engañaban, si no me das la niña esta noche te la robo. Entonces no entendíamos qué pasaba, porque todo se hacía de manera legal, entre comillas. Sí. Todo estaba justificado con un sello de legal. ¿De quién? ¿De qué instancia? Los jueces, de los jueces. de los jueces de Sí. los menores que se llamaban, Sí. de la minoridad. Y vos veías a los abogados adopcionistas haciendo muchísima plata, sentados escribiendo las sentencias a una velocidad que una de las juezas se calculaba que cada 4 horas hacía una adopción. ¿Cuánto costaba en esa época? Digamos, Entre si 20 queríamos y hablar? 30.000 dólares. Cada chico. En ese tiempo se ya. calculaba 12 millones de dólares por año simplemente en Movía, la venta. claro. Sí. Entonces era una cosa vergonzosa, porque no solamente no podemos deshacernos de los niños pobres dándolos en adopción, menos aún vendiéndolos. Por lo tanto, empezamos a investigar, aprovechando esta nueva Convención de Derechos del Niño. Me fui a Porto Alegre a investigar cómo se hace un buen proceso de adopción, cómo es una buena ley, qué pasos, qué derechos salvaguardan. Y con esa película clara volví a Paraguay y compré un fax, que era lo máximo de tecnología, y en 48 horas 25 personas vinieron a firmar un frente por la ética en las adopciones, así le llamábamos. Todavía esa clave de derechos humanos no la sabíamos todavía manejar muy bien, pero empezamos a estudiar. Entonces, ¿cuáles son esos derechos que había que salvaguardar y que no lo estábamos haciendo? ¿Cuáles eran los más comunes? Uno, todo niño, primero, todos somos iguales en dignidad y derechos. O sea, no por nacer en una familia pobre tiene menos derechos. Al contrario, hay que más hacer para salvaguardarlos. O sea que no se justificaba la adopción como una solución a la pobreza. Claro. Porque por ser pobre no tenés que perder tu derecho a ser criado por tus padres, tu derecho a ser desprendido de tu núcleo familiar, ¿verdad? de tus hermanitos, de tu idioma, de tu vida, de tu cultura, porque un trasplante, y más si es internacional, es como trasplantar una planta. No es lo mismo trasplantarla al lado que trasplantarla en otra tierra. Sí. Es siempre un choque así, sufrimiento mayor para el niño. Y una cosa que nos enseña la Convención de Derechos del Niño es que el interés superior es el del niño. No hay ningún otro interés. Y la adopción es una medida de excepción. En primer lugar, hay que salvaguardar que esa familia pueda criar a ese hijo. Hay que hacer la diferencia si una madre no puede o si una madre no quiere. Hay que salvaguardar eso. Y que tiene también padres, y que tienen también abuelos y tíos. ¿Y con qué realidad ustedes se tropezaron? ¿Con familias que no querían o familias que no podían? Había de todo. No existía en la dictadura problemas sociales, estaban prohibidos. Por lo tanto, no había programas sociales como había en otros países que nos rodean, pensamos en Uruguay, en Argentina, en Brasil. Había programas sociales a los cuales acudir en caso. En el tiempo de la dictadura no se podía hablar de problemas sociales, menos de programas. Por lo tanto, cada uno se arreglaba como podía. Y entonces era el momento de tener que pensar en una serie. Parece fácil decir derechos de los niños, pero no es fácil. Entonces, muchas veces de buena voluntad, en los mismos hospitales ya se procedía a una pseudo
proceso de adopción. Una chica joven, porque es joven, la monjita ya buscaba una familia para darle a ese niño y así se resolvía. O sea, directamente se resolvía Sí. ahí en el hospital con el papeleo, ya Y con la madre. El problema es que eso no está bien hecho, pero aún peor si se empieza a lucrar con eso. Si eso te va a dar $15,000, se quiere decir que vas a estimular que la gente se desprenda Claro, de sus hijos. claro. Entonces, eso fue lo que nos llevó, este extremo es que nos llevó a pegar el grito al cielo y estudiar qué tenemos que hacer en este nuevo tiempo de democracia, y democracia es derechos humanos. Sí. Ahora Así no mismo. hay democracia si no hay derechos humanos. Ahora, háblanos de tu libro, qué contiene, qué podemos saborear Entonces- del contenido. Entonces, luego del logro, que fue difícil porque era pelear contra $12 millones anuales, Que es lo que generaba nos ese negocio, decía ¿verdad? que ustedes lo que quieren es que haya niños pobres, porque ustedes las ONG viven luego de eso. Claro. De todas las cosas que hasta ahora Surgió se este escuchan, libro, ¿verdad? La adopción, un acto de amor y de Esto derecho. ¿eh? Fue después de 10 años como para demostrar en qué estamos, Sí. qué hicimos bien, qué hay que mejorar. Los derechos que se salvaguardaron con esta ley es el derecho a la identidad. Ujú. Antes de la convención estudiábamos en la escuela el derecho a la identidad, nombre y nacionalidad. Sí. Con la convención es nombre, nacionalidad y vínculo familiar. Familiar. Porque no es cualquier nombre, Claro. cualquier nacionalidad, es tu nombre que está vinculado con A tu una vínculo familia, familiar. Entonces, al hacer eso ya, ¿y quién salvaguarda eso? Hay que crear una instancia que asegure que nadie más se va a aprovechar de la pobreza de un niño o de su familia y va a hacer adopciones como dar perritos a familias, sino que la familia que va a adoptar también gana si se hacen bien las cosas. Porque si esa familia se asegura de que ese niño realmente es dado en adopción porque es lo mejor para ese niño después de haberse intentado las otras, Sí, con el entorno, y digamos. también conociendo la realidad de ese niño, sabiendo quién es, sus circunstancias, sabe quién es la persona que ellos están adoptando y van a poder relacionarse mejor que creándose ideas del niño y después contrastando con la realidad. Entonces es mucho mejor conocer todo lo que pueda conocer sobre el niño, sus circunstancias, su familia, porque ese niño va a crecer y ese niño va a querer saber, porque Sí. quien no conoce su identidad y se le oculta, los psicólogos hoy día ya saben, descubren si hay mentiras, los chicos captan que hay mentiras. Absorben todo. Y esas mentiras crean un agujero negro que intentan llenar y se sobreexcitan porque quieren llenar. Es mejor saber la verdad de tu vida y sobre esa actuar que no saber. Es mejor, porque si no se llena con fantasía. Seré hijo de una princesa, seré hijo de una prostituta, me tiró en la basura, no me tiró en la basura, me quiso, no me quiso, O sea, qué es mejor nombre me contar dio. la realidad. Es mejor, toda realidad es mejor porque a partir de ahí se puede construir. Construir. Ahora, Rosa, ¿qué se avanzó de esa época, de todo este proceso que nos estás hablando ahora, digamos, más de 20 años Bueno, de hay lucha? que decir ¿Cómo estamos? que ahora ustedes no habrán escuchado hablar de venta de niños para adopciones. Acá había 4.000, 5.000 en 5 años. Hoy día, estos que fueron se comunican, tienen un link que yo les puedo dar, adoptados en Paraguay, que todavía buscan a su familia. Yo acabo de O sea, encontrar la familia. son una. chicos de esa época que fueron, Sí. digamos, adoptados en el... Para decirle qué importancia es saber, claro, ellos se vinculan con su abogado adopcionista. El abogado le dice, no, tu mamá no quiere saber nada de vos, porque no quiere meterse en problemas. Pues yo acabo de encontrar a una familia, estaba en España, la encontré por el Facebook, Ah, mira, encontré qué a una bueno. hermana y le facilito, pero que demuestra la importancia de hacer bien las cosas. ¿Y se dio ¿Y un son encuentro? muchos, o son muchos, digamos, los que Son, están dentro de esa... son. ¿Sí? Hay como 60. Que están que buscando, están digamos... buscando. Ah. Y ponen ahí la lista
y según sus papeles de adopción, cómo se llama su mamá, de dónde es, para que alguien le ayude o por si su mamá le está buscando para encontrarse. ¿Y de qué países son la mayoría de En ellos? Estados Unidos. La mayoría de Estados Sí. Unidos. Ya. Estos son de Estados Unidos, pero fueron también a Israel, a Francia, a Suecia, pero sobre todo más del 90% a Estados Unidos. ¿Se está programando un encuentro de esas familias que usted logró encontrar, digamos? contactar? Hay gente que les invita a hacer tours y vienen a veces los padres con los hijos o los hijos ya grandes ahora. Me gustaría conocer lo que se está haciendo. Conocer sus raíces, Sí. conocer todo Sí. lo que es su... Entonces, Rosa, a tu criterio, que hubo avances entonces. Absolutamente, no se puede decir que ahora hay robos de niños para vender niños en adopción, no se puede decir que vos te dormís y alguien viene y te roba a tu bebé en el hospital o alguien te lo compra antes de dar a luz cuando estás embarazada. Nada de esa cosa es posible y si sucede sería muy grave. Lo que existe ahora todavía es como que el péndulo se fue hacia allá con el enfoque de derechos muy bien, pero hay a nivel de la región como una reacción contraria que amenaza ahora en todo, en golpes de Estado, en reducir derechos, aumentar penas para los adolescentes en conflicto con la ley. El problema es que hay demasiados derechos, así como si el problema fueran los derechos humanos, ¿verdad? Sí. Recién cuando a uno le violan sus derechos humanos uno entiende que eso es importante, pero cuando se habla así en teoría se le culpa a la democratización y a los derechos humanos como las causantes de todos los problemas que tenemos hoy día, y eso es algo que tenemos que enfrentarlo y enfrentarlo. Por eso traje esto, de esto Claro. salimos. Claro. Y cuidado de no Hay que volver mirar a el esto, pasado. de Así no volver mismo. a esto. Ahora, Rosa, ¿y cómo ves el trabajo del Centro de Adopciones? Se habla mucho de la burocracia en el Poder Judicial. Si podemos hablar, digamos, hacer una evaluación de eso. Me parece que todo se puede mejorar, porque según los tiempos que marca la ley, una adopción no podría durar más de 9 meses, porque se da 3 meses para buscar quién es ese niño, si es que fue abandonado, porque puede ser alguien que una madre lo entrega con todas las de la ley, entonces ese plazo ya es menos, ya está el niño, ya se trabaja con la familia, con los abuelos, los tíos, el padre, porque cuanto más cerca queda el niño, mejor. Entonces se le da 3 meses, creo que. Pero hay casos donde hay darle más 3 años meses. los chicos que Sí. siguen. Claro. Después hay que preparar a las familias que quieren adoptar, porque no solo hay que preparar al niño para ser adoptado, la familia también tiene Tiene que su estar preparada, dosis, sí. su dosis de reconocer que ellos tienen un dolor por la infertilidad o por qué quieren adoptar. No es que el que viene nada más es carente, ¿verdad? Claro. Ambas También partes la tienen familia. carencias que buscan juntos Complementarse, salir ¿verdad? adelante, complementarse. ¿Y ¿verdad? crees que es mejor que el Centro de Adopciones siga dentro de la estructura de la Secretaría o que pase al Poder Absolutamente. Judicial como hay un proyecto de ley en Ese- el Congreso? Absolutamente es importante que esté fuera del Poder Judicial. ¿Por qué? Y eso lo dice la propia Convención de la Haya sobre adopciones. Ajá. Dice que tiene que haber una instancia que sea independiente del proceso judicial, porque es bueno tener ese control cruzado. Entonces el Poder Judicial controla al centro, el centro controla al Poder Judicial, el Poder Judicial decide, pero de tal forma está desarrollado que el control es mutuo y eso favorece a los padres que quieren adoptar, Sobre todo a favorecen los a niños. las madres que entregan su hijo en adopción y a los niños. Sí. Hay mucho para hablar con Muchísimo. Rosa, pero nuestro tiempo No nos es permite un bastante. poco, yo creo que habrá en Cuando otra quieran. oportunidad, incluso Ahora estoy jubilada. podemos ampliar inclusive para realizar materiales especiales acerca de eso, porque es muy importante, ¿verdad? Y sobre todo tratar De contactar un poco contactar con con estos que estas están personas en- que buscan a sus Sí. familias, ¿verdad? Sí, sí. Eso un poco es Muy sería interesante nuestra lo que misión nos también y Sí. continuar con doña Incluso Rosa María Ortiz. Fue una periodista de la BBC de Londres que vino en los 90 para hacer un documental que yo Qué tengo bueno. que se llama The Baby Traffic, Ya. The Baby Trade se llama.
Y ella me llamó hace poco y me dijo qué lindo sería hacer un documental de qué pasó con esos baby Claro. baby. Ok. ¿Verdad? Y ahora están todos, digamos, en las redes. Te agradecemos Sí. mucho, Rosa. Gracias por tu Gracias a presencia. ustedes. Seguimos en el otro bloque entonces compartiendo con otro invitado más en UH en línea. Estamos en el cuarto bloque en compañía de Aníbal Barreto. A él lo denominamos papá del corazón. Él es una persona que adoptó niños. Niñas, dos Niña, niñas, dos mellizas. niñas, dos mellizas, y nos va a contar un poco su experiencia acerca de cómo vivió ese proceso, de cómo fue, digamos, la gestión para la adopción. Bienvenido, don Aníbal, gracias ¿Qué por tal? acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes. No sabía que venía realmente, por dónde empezar el tema, ¿verdad? Exacto. Porque el caso mío en particular fue una cuestión muy difícil por el hecho que yo perdí dos hijos gemelos y en el mismo día que murieron mis hijos nacieron mis hijas. Y yo estaba en una cola para donar sangre a mi señora que entró en un cuadro bastante grave de salud por la pérdida, ¿verdad? Y ahí escucho la versión de que había dos criaturas abandonadas en clínicas. Entonces yo abandono las filas y fui a ver en el hospital de clínica a las niñas hasta que nacieron. Y bueno, ahí empieza mi historia de adopción. Tu lucha. Mi lucha porque se presentaron 6 personas a pelear la adopción, ¿verdad? Y entre ellos estaba yo. Y era el de menos condiciones materiales, en el sentido que yo no tenía muchos recursos para decir, bueno, esto voy a ganar porque tengo recursos, cómo mantenerlo a estas Y criaturas. los demás te aventajaban. Sí, muchos, eran médicos, abogados, yo no era nada. Entonces era bastante difícil, pero tenía la historia también de que yo perdí 2 criaturas. Esa era Te ayudó bastante. Me ayudó bastante. La tragedia creo. para La tragedia encontrar un poco la Exacto. Yo calculo solución. que eso ayudó mucho para que el juez se sensibilice al lado mío, ¿verdad? Para que me entreguen a mí la casa. ¿Cuánto tiempo pasó esa situación? 6 meses, fue bastante rápido y la cuestión que yo hice, ningún abogado hizo ningún escrito en ese trámite, lo hice todo, yo le hacía firmar a un amigo, que es abogado. Y en ese momento, ¿cómo se manejaba el centro de adopciones? ¿En qué año fue? Eso fue antes de la ley esta porque nos regía todavía esta ley, creo que es el 97. El 97. Sí, esto fue en mayo del 97, fue antes de la ley. Se estaba haciendo toda una operación para que salga. Pero esa encontraste muchas trabas, ¿verdad, don Aníbal? ¿Cómo se ley. Y presenta? trabas no, ¿verdad? Lo que hay es una burocracia tremenda. El Poder Judicial es una burocracia para todos los casos, ¿verdad? Y yo no tenía muchas trabas porque se dieron muchas casualidades conmigo. Primero la secretaria del juzgado, quien ya pensó que yo era abogado, y me entregaba los expedientes y revisaba yo, y al día siguiente contestaba firmando con otro abogado, ¿verdad? Entonces, hasta que un día la persona esa me dice, ¿usted no es abogado? No soy, pero soy el más interesado que el abogado. Y me seguía dando el expediente, cosa que no ocurría eso, porque eso no se puede hacer en tribunales. Tiene que ser siempre con patrocinio de abogado y el abogado que revisa el expediente, ¿verdad? A mí no me dan. Entonces, esas ventajas tenía, esa caradurez tenía yo para hacer eso. Y después me ha ayudado mucha gente, gente conocida, por ejemplo, me ayudó Menchi, me ayudó Oscar Acosta, me ayudó Minas, Feliciángeli, que eran gentes amigas de mi círculo, que me ayudaron mucho a difundir el tema favorablemente, ¿no? Claro. Eso era re importante, que los otros no tenían. Ajá. Incluso muchos reclamaban porque esa desigualdad de darle espacio a uno y no al otro, ¿verdad? Y bueno, era así, ¿verdad? Eso se dio así mismo. Ya, ahora, ¿cuántos años tienen tus hijas ahora? Tiene 19 años. 19. ¿Cómo es vivir con ellas? ¿Cómo te fue ese proceso, ese impacto de llevarlas a tu casa, ese cambio justamente que se dio? Bueno, mire, a mí el cambio fue así radical porque yo estaba esperando 2 criaturas y se me muere y estuve haciendo toda una casa para ella, ¿verdad? Una habitación, todo con decorado, digamos. De repente, en la soledad absoluta sin hijos, ¿verdad? Nosotros hicimos la casa para ellos, pero después vinieron ellas. Y para llenar el vacío. Para llenar el vacío ya, ¿verdad? Y fue bastante terrible los primeros, ese vacío de mayo a noviembre que ellas vinieron.
fue bastante duro, ¿verdad? Duro en el sentido de la soledad y la impotencia que te genera la muerte, ¿verdad? Porque eran dos criaturas que se te murieron, que vos estabas esperando con alma de recibirlo, ¿verdad? Bueno, cuando vienen, ella nos cambió la vida, ¿verdad? Nos cambió la vida tanto a mi esposa como a mí, ¿verdad? Porque son personas adorables mexicanas. Señora Aníbal, ¿en qué momento usted le comentó que ellas fueron adoptadas? ¿Usted estaba de acuerdo en decirle a los chicos que son adoptados o no? Porque hay padres que desean no decirle eso. Bueno, nosotros nos hicimos asesorar mucho por gente que, no por psicólogos, cosas así, por gente más que tuvieron la experiencia, ¿verdad? Y todos coincidían de que hay que contarle. ¿A los cuánto tiempo le habló usted y sobre apenas tienen, ella, a los 4 años yo calculo, y ocurrió cosas muy, cuando dijiste hijos del corazón, me ocurrió a mí cosas muy interesantes en la escuela con ella, ¿verdad? Porque un día en la escuela preguntan si cómo nacieron las criaturas, ¿verdad? Entonces cada uno estaba explicando cómo nació, todas esas cosas, y ellas decían, nosotros no nacíamos, no somos hijas de panza, dice, somos hijas del corazón. Mira, y la maestra me llama a mí y no entendía qué es lo que era eso. Y ahí le expliqué, ¿verdad? Y ahí surge siempre que nosotros decimos hija del corazón, ¿verdad? Que ellas son hijas del corazón. ¿Pero asimilaron bien o no hubo un choque emocional? Ni... Absolutamente, nada. Ellas son las personas más queridas en la tierra. No, absolutamente, no. Yo siempre hablo con ella, incluso los primeros tiempos, ellas venían, se les hacía mucha entrevista. Sí. Y ellas se negaron después, no queremos más. Exponerse. El Día de la Madre, Día del Padre, todo eso, siempre le hacían alguna entrevista a algún lado, ¿verdad? Entonces ellas después se negaron, dijeron, no queremos más porque no nos interesa este tema, ¿verdad? ¿Usted cree, don Aníbal, que por el hecho de haberle contado a las dos niñas tempranamente que no son sus hijas de sangre, fue que tomaron de esa manera, digamos, con total normalidad y que asimilaron y continuaron su vida normal? No, yo ambas cosas no creo. Yo lo que creo que el afecto es muy importante. El afecto que vos transmitís y que le das, eso es lo más importante para la vida de todos, ¿verdad? Que no importa lo otro, que vos le digas, no son mis hijos, no. El afecto, la confianza que le das todos los días es lo que yo creo que a ellos le dosificaban para ser firmes en lo que están. ¿Ellas ¿verdad? nunca preguntaron por sus padres así? Sí, preguntaron muchas veces, incluso yo les dije que no era posible encontrarles, pero que podríamos buscarles, ¿no? No sabe nada de ellos, usted nunca tuvo contacto con ellos. Pasa que la madre biológica aparece a las 6 de la mañana en el hospital de clínica y a las 8 se manda a mudar. Es increíble, a las 8 de la mañana ella ya está afuera del hospital con todo lo que es haber dado 2 hijos, ¿verdad? Y dio documentos falsos, domicilios falsos, todo falso. Tal es así que eso atrasó mucho la adopción porque vos tenías que buscar, y yo personalmente iba con la policía a buscar las casas, las direcciones, y fui a la policía para buscar en el archivo si correspondía a ese número de cédula, todo era falso, absolutamente. Hasta ahora estaba montado, ella montó todo para que nadie sepa de dónde es, ¿verdad? Así mismo fue, o sea, yo no tengo posibilidades alguna de saber quién es la madre biológica, ¿verdad? Y ellas no tienen ahora interés. Al principio decían que querían saber, pero más saber por qué les abandonó la mamá. Eso es lo que esa es la primera pregunta esa es la primera pregunta que hace ella. Ellas más querían saber eso que otra cosa, ¿verdad? Eso independientemente a que estén cómodas o no en su familia claro, nueva, digamos. Claro. No, eso no se discute nuestra paternidad con ella, no está en discusión, ¿verdad? Absolutamente. Ya están re contentas con eso, o sea, te dicen, te escriben cosas. Yo tengo escritas así que me hace llorar cuando ella escribe muy bien, ambas escriben muy bien, entonces siempre se expresan muy bien en palabras, se expresan y dan mucho afecto, ¿verdad? Yo creo que fundamental es el afecto que vos demostrás, que no haya que todo es sentimiento eso, ¿no? Señora Aníbal, entonces vos le instás a las personas que quieren adoptar, que lo hagan, que se decidan, que es algo fantástico, que no porque no sea un hijo de sangre, ustedes le van a dar amor y va a ser un hijo de corazón como estamos diciendo ahora.
Claro, no sé si instarle a la gente porque es una Porque cuestión... siempre hay esa duda, pues no sé si le va a adoptar, no le va a adoptar. No, yo siempre le digo a la tener gente... una experiencia hermosa para... Yo siempre le digo a la gente que no tengan miedo de la adopción, ¿verdad? Mira, que vos tenés un perrito en la casa y le tenés una adoración a un perrito. En 10 años contigo que se te muere, se te arma un despelote, ¿verdad? Y con tu criatura es una locura, ¿verdad? Son seres humanos que a partir de un momento toman parte de tu vida, ¿verdad? Y vos vas a saber que hasta los 18, 20 años vas a estar contigo y vas a estar compartiendo con esa persona, ¿verdad? Y haces lo mejor para que esa convivencia sea lo mejor de tu vida, ¿verdad? Nosotros pasamos muy bien con ella. Yo ando en bicicleta por todos lados con ella, con las dos, por todos lados andamos en bicicleta recorriendo por ahí. Somos los más conocidos como los primeros que andábamos en bicicleta en Asunción, ¿verdad? Mira. Sí. Pero después de la llegada de las dos chicas, nunca más intentaron tener hijos así propios. No, ¿Cómo porque sigue la mi situación? esposa no puede tener hijos. No puede tener hijos porque ella estuvo 54 días en terapia intensiva. En el proceso de adopción de mis nenas, ella no se enteró hasta los 4 meses. Yo hice la gestión solo, mintiendo al juez de que todo está bien. Claro. Todas esas cosas hice, ¿verdad? O sea, todas las trampas se puede hacer para si uno tiene voluntad. En ese momento estaba en el Poder Judicial. En el Poder Judicial estaba y ella estaba en terapia intensiva. Estuvo 54 días, casi 2 meses en terapia intensiva, inconsciente, ¿verdad? Porque, señor Aníbal, ahora pues hay un proyecto donde quieren volver a llevar el centro de adopciones que dependa de la Corte Suprema. En el momento que usted le adoptó a las 2 niñas, dependía de la Corte. O sea, dependía de la Corte. Lo que no sé es cuál es más beneficioso. Lo que digo es que se ponen muchas trabas para una adopción, ¿verdad? Y a veces todas las leyes pues se hacen para proteger, no para... Y generalmente uno no puede saber si está protegiendo o está jodiendo la adopción, ¿verdad? Yo no puedo decir eso, pero ocurre, ¿verdad? Imagínate que va a adoptar supuestamente adoptar una criatura para vender su órgano, por ejemplo. Es una cosa muy terrible, ¿verdad? Sí. Y que hay que proteger legalmente eso. No sé cómo se hace eso, pero hay que protegerlo, ¿verdad? Que no es mi caso, ¿verdad? No es mi caso. Entonces es muy, muy complicado opinar. ¿Cuál es lo que Yo no tuve dificultad, pero yo creo que soy un privilegiado, por eso no tuve... Tuviste 2 ángeles que te ayudaron, me tuviste suerte, ¿eh? Tuviste mucha yo soy suerte. ateo, un ateo total soy, no creo en absolutamente nada. Bueno, dejemos ahí, Barreto, te agradecemos muchísimo, realmente... Una experiencia hermosa. Tu historia de vida ayuda un poco a reconfortarnos también como ser humano, ¿verdad? Independientemente de nuestras creencias. El sostener y dar protección a la vida no tiene precio. No, te agrego un chiquitito, porque siempre me dicen a mí cosas, me dicen, gracias a Dios tenés. No, Dios, ¿qué gracias a Dios? Gracias a mi perseverancia yo tuve eso, porque hablaba con el juez, hablaba con el abogado, todo el día andaba en la corte, ¿verdad? Gracias a tu credencial, trucha así de abogado, ¿verdad? Sí, todo, hice toda la trampería que podía hacer, hice para tratar de conseguir todo legalmente, o sea, no hay nada que se hizo ilegalmente, ¿verdad? Sí. Y te agradezco a vos por el espacio, porque siempre yo quiero hablar del tema porque me parece que es interesante que la gente se entere de esto, ¿verdad? Para que vaya, no tenga miedo a la adopción, ¿verdad? Te comprometemos a vos y a tus chicas a hacer una nota especial en tu casa para poder hablar sobre la historia y que nos cuente un poco de cómo fueron avanzando y cómo se fue dando ese vínculo entre ustedes, ¿verdad? Sí. Te agradecemos muchísimo, muy, muy contentos por este espacio. Cerramos entonces el bloque con don Aníbal Barreto, el papá del corazón, entonces, que nos acompañó, y retornamos en el otro bloque para despedir nuestro programa. Estamos en el último bloque de UH en línea, bastante interesante el programa de hoy. Nos acompañaron invitados que nos contaron su experiencia y también el sistema de adopción, cómo es, ¿verdad, Roberto? Así mismo, cada uno desde su óptica, el director del centro de adopciones nos daba algunos datos de que, por ejemplo, hay 73 niños en estado de adopción, ¿verdad? No, 33. 73 y 33 en juicios, digamos, que se dieron. No, 73 son los postulantes, los padres que quieren. Los padres que quieren adoptar. Y 33 y 36 no, sí, así mismo. Y 57 que quieren solamente niños recién nacidos. Así es.
Ese por un lado de lo que nos decía el director del centro de adopción. El director también decía que sería un retroceso que la Secretaría dependiera ya del Poder Judicial, ¿verdad? Totalmente de esa posibilidad, Sí. porque él dice que se ejerce un control mutuo, o sea, el centro de adopciones ejerce un control al Poder Judicial y que si todo depende del Poder Judicial, ya se va a acabar ese proceso. Imagínense, si actualmente hay mucha burocracia para completar el proceso de adopción, lo que sería si depende netamente ya de uno. Lo que yo creo que es que siempre tratan de maquillar la situación, ¿verdad? De decir que todo está bien, que el proceso es normal, que sale lo más rápido posible, pero la realidad Es otra. es otra. Y si recurrimos a las personas que están, ya sea con la tenencia, con la guarda de los niños, nos van a pintar otra historia. Que es lo que siempre nos dicen, que es lo que fuera de siempre nos dicen, micrófono. claro, fuera de nos micrófono. cuentan una realidad diferente, ¿verdad? Y el señor Aníbal Barreto decía también que hay mucha burocracia. En la época, antes de la ley, en el 97, justamente decía él que tuvo que mentir, que todo estaba bien. Y nos reíamos, ¿verdad? Porque nos parecía jocoso, ¿verdad? Nos lleva a reflexionar. Tenés que mentir, tenés que armarte estrategias para tratar de conseguir lo más rápido posible. Porque vos sabés que tenés buenas intenciones y que tu familia puede dar lo mejor a esa criatura. Pero la justicia, las autoridades no determinan de esa manera, ¿verdad? Entonces, un poco de lo jocoso a la preocupación y a la reflexión, ¿verdad? De que hasta ahora es así. Hasta ahora es así. Lleno de trabas, de burocracias que de repente arriesgan la situación de los propios niños. Nosotros tenemos compañeros que están en esa misma situación, ¿verdad? Sí. Que tienen realidades que preocupan. Lo que menos se hace es velar por el derecho del niño, porque hay un vínculo con la persona que está en ese momento como padres acogedores, o como están en guarda y no son todavía adoptados, pero ya tienen ese vínculo porque ya le llaman mamá o papá. Eso es algo que ellos tienen que también preocuparse. Y el tema de lo que nos decía Rosa Brite es muy interesante. Ella hizo todo un estudio hace años que está en la lucha, digamos, por los derechos de los niños. La otra cara, ¿verdad? Y el tema de que los niños que fueron adoptados en esa época posterior a la caída de la dictadura, donde se comercializaba, ella hablaba de 15 a 20 mil dólares cada niño y que generaba mucha ganancia. Esos chicos que fueron adoptados en esa época crearon una red y están buscando a sus padres Así aquí en Paraguay. mismo. Y yo creo que cerramos con la historia del señor Barreto, ¿verdad? Sí. Una historia bastante especial, ¿verdad? Decía justamente eso, ¿verdad? La primera pregunta que hacen los niños adoptados es ¿por qué me dejó? ¿Verdad? Y esa pregunta justamente que se hacen esos que se armaron de comunidad para buscar, o sea, querer saber su origen, ¿verdad? Y la causa del por qué, ¿verdad? Terminaron desmembrados de su familia natural. Y bueno, hay mucho de qué hablar. Este es un tema que va a seguir, más aún que ahora está el proyecto de ley que está manejando los diputados Evero Velar y Olga Ferreira, que lastimosamente no pudieron estar con nosotros, pero el próximo están avanzando. Vamos a ver si es que la Corte va a ser ahora la encargada de velar por este centro de adopciones o va a quedar como está actualmente. O si el a cargo de Ejecutivo la consigue que Secretaría, eso no se desprenda de él. Vamos a ver qué va a pasar. Bueno, Interesante. cerramos el programa, Sí. ¿verdad? Así mismo vamos a hacer Nos el encontramos el programa. próximo jueves. Nos A las encontramos. 11 hasta las 12 puntualmente para seguir en línea con nuestra audiencia a través de la web. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta el jueves. Hasta el jueves.